Antes de que comenzara la subasta, nadie notó al hombre callado al fondo del salón. Todas las miradas estaban fijas en el pastor alemán que cojeaba bajo el reflector. Un perro policía que alguna vez fue valiente, ahora descartado, olvidado y quebrantado. Sus ojos estaban llenos de confusión y dolor. La multitud guardó silencio mientras la voz del subastador resonaba por todo el recinto. A continuación, un perro K9 retirado, lesionado durante el servicio, pero nadie se movió. Nadie levantó la mano. La voz del anunciador resonó nuevamente. Oferta inicial, 2,000 pesos. Sin embargo, silencio. Nadie quería a ese perro. Vamos, gente, el subastador insistió. Alguna vez salvó vidas. Es dinero tirado a la basura, alguien susurró. El perro bajó la cabeza, las orejas caídas como si comprendiera su destino, y justo cuando el mazo estaba a punto de caer, un hombre callado al fondo se puso de pie. «Me lo llevo», dijo suavemente. Nadie sabía quién era. Nadie sabía por qué. Lo que sucedió después dejaría a todos sin palabras. El salón estaba en silencio. Ese tipo de silencio que se siente pesado, lleno del peso de cosas que quedaron sin decir. Hileras de bancas de madera miraban hacia una pequeña plataforma de subasta en el centro, donde un solo reflector caía sobre un pastor alemán que permanecía inmóvil. Su nombre era Sombra, alguna vez uno de los K9 más condecorados de la Ciudad de México. Pero esta noche no era un héroe. Esta noche era solo otro artículo en venta. Su pelaje, que alguna vez fue elegante y brillante, ahora llevaba cicatrices tenues. Una de sus patas traseras temblaba ligeramente cuando cambiaba de peso. Un recordatorio del día en que todo cambió. Había salvado la vida de su guía durante un operativo en una bodega abandonada en Iztapalapa, lanzándose entre él y una bala destinada a matar. Ese acto de valentía le costó el uso completo de su pata trasera y su carrera. Ahora, mientras los murmullos de la multitud crecían, Sombra permanecía quieto, con los ojos bajos. El anunciador ajustó su micrófono. Su tono era rápido y profesional. A continuación, unidad K9 retirada, macho de 8 años de edad. Excelente registro de obediencia, entrenado en detección de explosivos. Hizo una pausa, mirando la cojera del perro. Lesión leve en la pata trasera. Las risas se extendieron por la multitud, silenciosas pero crueles. ¿Quién querría un perro roto?, susurró alguien. Probablemente más problemas de lo que vale, otro hombre sonrió con malicia. Ni siquiera sirve ya para perro guardián. Las orejas de Sombra se movieron. No entendía las palabras, pero sentía el rechazo. La energía en la habitación, fría y desdeñosa, presionaba contra él como un peso. Su mirada se desvió hacia la multitud, buscando algo familiar. Un rostro, una voz, cualquier cosa que le recordara la vida que alguna vez conoció. Pero su guía no estaba allí. Durante meses después de su lesión, Sombra había esperado en la puerta de la comandancia cada mañana, esperando ser llamado de nuevo al servicio. No entendía que los humanos tenían reglas. Reglas que decían que una vez que un perro estaba lesionado, no era apto para el servicio. Para Sombra, seguía siendo el mismo compañero leal, todavía listo para proteger, todavía esperando la siguiente orden. Ahora todo lo que escuchaba eran ecos, el clic de las botas, el zumbido distante de voces, el tenue aroma metálico de su antiguo uniforme. Su mundo se había vuelto más pequeño, más silencioso, más solitario. El subastador se aclaró la garganta. Oferta inicial, 2,000 pesos. Nadie se movió. Sombra bajó la cabeza. La luz sobre él parpadeó una vez, luego se estabilizó. Estaba solo, rodeado de gente, pero completamente invisible. Un héroe convertido en una sombra olvidada de su pasado. Y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente abandonado. El aire dentro del salón de subastas se volvió más frío, más pesado, mientras el sonido del silencio se extendía. La sonrisa ensayada del subastador
Vaciló por primera vez esa noche. Tocó el micrófono 2 veces, como si eso de alguna manera despertara el interés de la multitud. «Vamos, amigos», dijo con alegría forzada. «Este está entrenado, es leal, obediente, experimentado». Pero las únicas respuestas fueron toses, susurros y el ocasional arrastre de zapatos. La gente miraba al pastor alemán de la manera en que uno miraría una vieja pieza de maquinaria, alguna vez útil, ahora demasiado dañada para importar. Una mujer en la primera fila se inclinó hacia su esposo y susurró: «Pobrecito, ¿pero qué haríamos con un perro cojo?». Su esposo se encogió de hombros. «Alimentarlo, limpiarlo, llevarlo al veterinario». «No, gracias». Sombra permanecía quieto, inmóvil, su mirada baja hacia el suelo de madera polvoriento. Su cola no se movía. Sus orejas, alguna vez agudas y alertas, colgaban sin vida a los lados. Cada sonido, el crujido de papeles, las voces murmuradas, el chirrido de las bancas, parecía resonar en su pecho como una acusación. Había entregado su fuerza, su lealtad, su valentía, y ahora nadie podía encontrarle un uso. En el fondo, un grupo de hombres jóvenes se rió en voz baja. «Supongo que hasta los héroes envejecen», dijo uno de ellos. Otro agregó: «Parece que sus mejores días ya pasaron». Sus risas dolían más que cualquier herida de bala podría doler. Sombra se estremeció ante el sonido. Sus músculos se tensaron. Sus instintos le decían que obedeciera, que protegiera, que se probara a sí mismo de nuevo. Pero esta vez no había ninguna orden que seguir. El subastador suspiró. Su paciencia se adelgazaba. «¿1.500 pesos?» Lo intentó de nuevo. «1.200». Su voz resonó contra las vigas de madera. No se levantaron manos, ni una sola. Afuera, el viento aullaba a través de la puerta abierta, llevando el tenue aroma de lluvia. Rozó el pelaje de Sombra, despertando recuerdos de noches de patrulla, de la voz de su guía llamando: «Buen chico, Sombra». Esas palabras alguna vez lo significaron todo. Ahora eran fantasmas. Uno de los asistentes se acercó para susurrarle algo al subastador. El hombre asintió con gravedad, ya preparándose para pasar al siguiente perro. Pero mientras pasaba la página, un gemido agudo y repentino escapó de la garganta de Sombra. Suave, involuntario, desgarradoramente humano. La habitación se quedó quieta. Por un momento, cada cabeza se volvió hacia el perro tembloroso. Sus ojos se encontraron con los de ellos, no con enojo, sino con confusión, como preguntando en silencio: «¿Qué hice mal?». Nadie tenía una respuesta. El subastador enderezó sus papeles, tratando de ocultar la inquietud que se arrastraba en su voz. Había vendido docenas de perros ese día, K9 elegantes, fuertes y ansiosos, que alcanzaban miles de pesos cada uno. Pero el pastor alemán, herido parado solo en el centro del ring, era diferente. El hombre se aclaró la garganta y forzó una sonrisa. «Muy bien, amigos», comenzó de nuevo, su tono resonando por el salón. «No pasemos por alto a un buen perro solo porque ha visto algunas batallas. Sombra aquí sirvió en la corporación durante 6 años. Es leal, disciplinado y todavía está alerta como siempre». Pero sus palabras cayeron sin eco. La atención de la audiencia se había desviado. Una mujer revisó su teléfono. 2 hombres conversaban en voz baja cerca del fondo. La mirada del subastador recorrió la habitación, la desesperación parpadeando detrás de su compostura profesional. ¿1.000 pesos? Lo intentó. ¿800? Su voz se quebró ligeramente. Seguramente alguien ahí afuera reconoce el valor de un héroe. Aún así, nadie se movió. Los murmullos de desinterés llenaban el espacio como estática. Sombra permanecía inmóvil, su respiración superficial, sus ojos fijos en las tablas del piso debajo de él. Las duras luces del techo proyectaban su sombra larga y delgada a través del ring, distorsionando su silueta que alguna vez fue orgullosa.
Su mente parpadeaba con fragmentos de otro tiempo. El sonido de sirenas, el aroma metálico de la pólvora, el toque reconfortante de la mano de su guía descansando en su cuello después de una misión. En ese entonces, los aplausos habían seguido su nombre. Ahora solo había silencio. La voz del subastador se suavizó, casi rompiendo su tono rítmico de ventas. «Vamos, gente», dijo en voz baja. Recibió una bala para salvar a su guía. Eso no cuenta para algo. No contó. No se levantaron manos. Ninguna palabra de compasión rompió el aire. La audiencia miraba sin expresión, como si estuvieran viendo una película que ya había perdido su emoción. El subastador exhaló pesadamente, sacudiendo la cabeza. «Muy bien, entonces», murmuró. «Sigamos adelante». Pero antes de que pudiera terminar, Sombra levantó la cabeza muy ligeramente. Sus ojos, alguna vez feroces y decididos, ahora brillaban con confusión, con pérdida. Por el más breve de los momentos, parecía como si entendiera lo que estaba sucediendo. El mundo que alguna vez lo había aclamado, le había dado la espalda. Mucho antes de las luces de la subasta y los susurros de lástima, Sombra había sido el orgullo de la comandancia de Tlalpan, una leyenda con chaleco K9. Su historia comenzó en la academia, un lugar donde los ladridos resonaban por los pasillos de concreto y la disciplina lo era todo. Entre docenas de perros, Sombra destacaba, no porque fuera el más fuerte, sino por su enfoque. Cuando otros se distraían, él observaba. Cuando otros dudaban, él saltaba. Los entrenadores a menudo decían, «Ese nació para la placa». Desde su primer día en servicio, Sombra les demostró que tenían razón. Sirvió junto al oficial Ricardo Solís, un policía joven con manos firmes y corazón tranquilo. Los dos eran inseparables, compañeros, no solo en el trabajo, sino en espíritu. Cada mañana, Ricardo se agachaba, acariciaba la cabeza de Sombra y susurraba, «Listo, compañero». Las orejas del pastor se erguían, la cola se movía una vez, su saludo silencioso. Su vínculo creció a través del caos de la vida en la ciudad. Juntos rastrearon fugitivos a través de callejones empapados de lluvia en la colonia Doctores, olfatearon explosivos en autos abandonados en Tepito, y calmaron a civiles aterrorizados en momentos de pánico. Cuando las sirenas aullaban y las luces rojas y azules pintaban las calles, Sombra siempre estaba allí, sin miedo, enfocado, leal. Pero una misión lo cambió todo. Era una noche de invierno helada cuando llegó la llamada. Un enfrentamiento armado en una vieja bodega cerca de la Merced. Un sospechoso había tomado rehenes y el tiempo se estaba agotando. El equipo se movió con cautela, Ricardo al frente, Sombra pegado a su costado. El aire olía a aceite y miedo. Cuando el primer disparo resonó, estalló el caos. Los oficiales se agacharon para cubrirse. Sombra se lanzó hacia adelante antes de que alguien pudiera detenerlo, los instintos anulando la orden. Se abalanzó hacia el pistolero con los dientes descubiertos, dándole a Ricardo el segundo crucial para poner a los rehenes a salvo. El disparo que siguió desgarró el aire y golpeó a Sombra en la pata trasera. El eco de esa bala todavía atormentaba a Ricardo. Sombra cayó, pero no gritó. Se arrastró hasta el lado de Ricardo, negándose a irse hasta que el peligro había pasado. El equipo táctico entró segundos después, neutralizando al sospechoso. Cuando el polvo se asentó, Ricardo encontró a su compañero tendido en el piso frío, sangrando, pero vivo. «Lo lograste, compa», susurró con voz quebrada. «Lo salvaste». El departamento lo llamó heroísmo, los periódicos lo llamaron sacrificio, pero para Sombra solo era su deber. Nunca entendió palabras como héroe o herido. Todo lo que sabía era lealtad a su compañero, a la misión, al vínculo que definía su mundo. Los meses que siguieron fueron difíciles. Cirugía, rehabilitación, interminables visitas al veterinario.
Ricardo permaneció a su lado durante todo, durmiendo en el piso de la clínica para que Sombra no despertara solo. Los doctores dijeron que volvería a caminar, pero no como antes. Correr, perseguir, esos días se habían ido. Cuando el departamento anunció su retiro, la decisión llegó como un golpe. Ricardo argumentó, suplicó, pero las reglas eran las reglas. No está apto para el servicio, dijo el comandante. Déjalo descansar. Pero Sombra no entendía el descanso. Esperaba junto a la puerta del vestidor cada mañana, la cola moviéndose débilmente cada vez que pasaban botas. No sabía que ya había dado su último saludo. Esa noche, Ricardo se sentó a su lado una última vez, sosteniendo su collar en las manos. «Siempre serás mi compañero», susurró. Sombra apoyó la cabeza en su regazo, los ojos suaves y confiados. No sabía que era una despedida, y ahora, parado en ese salón de subastas años después, esos recuerdos eran todo lo que quedaba. Un pasado heroico, enterrado bajo el silencio del presente. En la tenue luz del salón de subastas, un hombre estaba cerca del fondo, su postura rígida, su mandíbula tensa. El oficial Ricardo Solís. Para la multitud, parecía solo otro observador, con las manos en los bolsillos, expresión indescifrable. Pero detrás de esa calma exterior había una tormenta de culpa y dolor. No había planeado venir. De hecho, se había prometido a sí mismo que no lo haría. Pero cuando escuchó que Sombra, su compañero, su amigo, estaba siendo subastado como equipo sobrante, no pudo quedarse lejos. Los ojos de Ricardo seguían cada movimiento del pastor alemán parado bajo las duras luces. La cojera, las cicatrices, las orejas caídas que alguna vez se erguían al sonido de su nombre. Era como mirar un fantasma, no solo del perro, sino de todo lo que alguna vez fueron juntos. Recordaba las largas noches de patrullaje, las misiones empapadas de lluvia, los momentos tranquilos en la patrulla, donde Sombra descansaba su cabeza sobre su rodilla después de un turno difícil. Habían sido más que compañeros, habían sido hermanos en un mundo que no recompensaba a menudo la bondad. Y ahora el mismo sistema que había elogiado la valentía de Sombra lo estaba vendiendo como una herramienta no deseada. Ricardo apretó los puños. Quería hablar. Gritar que esto no estaba bien, que los héroes no pertenecían a jaulas o subastas. Pero, ¿qué podía hacer? El departamento había tomado su decisión. Sombra había sido retirado oficialmente. Y Ricardo tenía cuentas, una familia y una nueva asignación. Las regulaciones no le permitían adoptar a su viejo compañero sin autorización. «Es política», había dicho el capitán. «No te lo tomes personal», pero ¿cómo no tomárselo personal? Cada noche, desde el retiro de Sombra, Ricardo había pasado en auto por las antiguas instalaciones K9 solo para asegurarse de que las luces todavía estuvieran encendidas. A veces juraba que escuchaba ese ladrido familiar resonando débilmente desde detrás de las rejas. El sonido de la lealtad esperando una orden que nunca llegaría. Ahora, viendo a su viejo amigo parado solo, sintió el peso de cada palabra no dicha presionando sobre su pecho. Le había prometido a Sombra que nunca estarían separados, que siempre lo respaldaría. Sin embargo, aquí estaba, parado en las sombras, dejando que el mundo olvidara al mismo perro que una vez recibió una bala para salvarlo. Y mientras la voz del subastador se desvanecía en el silencio, Ricardo susurró para sí mismo, palabras que nadie más podía escuchar. «Lo siento, compa, te fallé». Mientras la multitud se movía inquieta, un hombre entró silenciosamente por la puerta trasera del salón de subastas. Nadie lo notó al principio, ni el subastador, ni los oferentes que susurraban, ni siquiera el oficial Ricardo. Se movió con una quietud tranquila y deliberada. Su presencia casi se fundía con la tenue luz. Su nombre era Miguel Herrera, aunque nadie allí lo sabía todavía. Tomó asiento en la última fila, sus ojos escaneando la habitación
con observación tranquila. Su ropa era sencilla, jeans gastados, una vieja chamarra, una gorra descolorida jalada hacia abajo. No había nada notable en él, y sin embargo había algo diferente en su mirada, algo firme, arraigado e imposiblemente amable. Cuando sus ojos cayeron sobre el pastor alemán, parado bajo el reflector, algo dentro de él cambió. Se inclinó ligeramente hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, estudiando al perro con una intensidad tranquila. La cojera, las cicatrices, la quietud, todo le hablaba en un lenguaje que pocos podían entender. Miguel no estaba allí para la subasta. Había entrado buscando refugio del viento frío afuera. Pero tan pronto como vio a Sombra, el mundo a su alrededor se desvaneció. Los murmullos, el mazo, la risa, todo desapareció. En su lugar vino un recuerdo, una tormenta de arena, un campo de batalla, el sonido de un canino ladrando a su lado en un desierto lejano años atrás. La memoria lo golpeó como un puñetazo. Respiró lentamente, su garganta apretándose. Esa misma expresión leal, la que decía, «Te protegeré sin importar qué», la había visto antes. La voz del subastador continuaba, intentando de nuevo despertar interés. 800 pesos alguien. Vamos, amigos. Este perro salvó la vida de un hombre. Todavía no se levantaron manos, excepto un par de ojos. Los de Miguel se negaban a apartar la mirada. Sombra levantó la cabeza ligeramente, las orejas moviéndose. Sus miradas se encontraron por primera vez. Duró solo unos segundos, pero en ese breve momento silencioso, algo pasó entre ellos. Un entendimiento, sin palabras y profundo. Y aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, esa sola mirada cambiaría ambas vidas para siempre. Por primera vez ese día, algo cambió en la habitación. El aire que se había sentido pesado y viciado pareció agitarse cuando la mirada de Sombra se fijó en el hombre de la última fila. Sus orejas se movieron. Su cola dio un movimiento vacilante, casi incierto. La multitud no lo notó, pero Ricardo sí. Giró la cabeza ligeramente, frunciendo el ceño. ¿Qué era sobre ese extraño cayado que captó la atención del perro? Miguel no se movió. Solo se quedó allí sentado, los ojos tranquilos, la expresión indescifrable, sus manos descansando flojas sobre las rodillas. Pero en su pecho algo se apretó. Esa mirada, el tenue parpadeo en los ojos de Sombra, no era al azar, era reconocimiento. No del hombre mismo, sino de algo más profundo, una presencia, un sentimiento, un tipo de memoria del alma que solo un soldado y un perro podían entender. El subastador seguía convocando precios que nadie respondía. 800 pesos, 700. Su voz resonaba huecos a través del salón, pero ni Sombra ni Miguel lo escuchaban. Su mundo se había reducido a una línea silenciosa de visión, un corazón herido encontrando a otro. Ricardo frunció el ceño. Miró entre ellos, la curiosidad picándole en la parte posterior de la mente. El perro, que no se había movido en horas, estaba repentinamente alerta, respirando más rápido, con los ojos fijos. Ricardo susurró para sí mismo, «¿Qué pasa, compa?». Pero Sombra no apartó la mirada. Los ojos de Miguel se suavizaron, podía verlo, el mismo dolor, la misma soledad que había visto antes en otro perro hace mucho tiempo en el desierto. Esa misma súplica silenciosa, «No me dejes». Por el más breve de los momentos, Miguel quiso apartar la mirada, convencerse a sí mismo de que era solo lástima. Pero no pudo, porque algo sobre este perro alcanzó una parte de él que había enterrado. La parte que alguna vez creyó en segundas oportunidades. La habitación pareció desvanecerse en el fondo, las voces murmuradas, las luces parpadeantes, el sonido del mazo del subastador golpeando contra la madera. En ese silencio, Sombra dio un paso vacilante hacia adelante, su pata temblando. Sus ojos nunca dejaron los de Miguel. Ricardo exhaló lentamente. No entendía lo que estaba viendo, pero en el fondo lo sentía, lo mismo que Miguel.
un vínculo formándose de la nada, invisible pero inquebrantable, y aunque no se dijeron palabras, tanto el hombre como el perro parecieron entender una simple verdad. Acababan de encontrarse, no por casualidad, sino por destino. El subastador suspiró, mirando una vez más alrededor de la habitación. Su voz llevaba un toque de derrota. «Muy bien, última llamada. 600 pesos, alguien». El micrófono crepitó, pero nadie se movió. El silencio que siguió era sofocante. No era el tipo de silencio lleno de pensamiento. Era el tipo nacido de la indiferencia. Sombra permanecía inmóvil en el centro de todo, el reflector quemando contra su pelaje cansado. La multitud ya había apartado la mirada, algunos desplazándose por sus teléfonos, otros susurrando sobre el siguiente perro en la lista. Para ellos, esta parte había terminado. Y entonces, desde el fondo, una voz rompió la quietud. «Me lo llevo». Cada cabeza se volvió. Las palabras no fueron fuertes, solo tranquilas, seguras y firmes. El subastador parpadeó sorprendido, buscando en la multitud. «Disculpe, ¿qué dijo, señor?» Miguel se levantó lentamente de su asiento quitándose la gorra. «Dije que me lo llevo». Un murmullo recorrió la habitación. Los susurros llegaron rápido. «¿Por qué ese? Está herido. Tal vez le da lástima». El tono de la multitud llevaba la misma incredulidad que había seguido a Sombra durante meses. Pero Miguel no se inmutó. Caminó hacia el escenario, cada paso medido y deliberado. Cuando llegó al borde del ring, se detuvo y encontró la mirada del subastador. «¿Cuánto cuesta?» El subastador vaciló, atrapado entre la confusión y el alivio. 600 pesos. Dijo casi disculpándose. Miguel asintió, metiendo la mano en el bolsillo de su chamarra. Colocó el efectivo sobre la mesa, sus ojos nunca dejando al pastor alemán. Ricardo observaba desde el fondo, su pecho apretándose. El rostro del extraño era desconocido, pero había algo en la forma en que miraba a Sombra. No con lástima, sino con respeto, como un soldado reconociendo a otro. Sombra levantó la cabeza. Sus ojos siguieron cada movimiento de Miguel. Cuando el hombre extendió una mano lenta y abierta, el perro vaciló solo un momento antes de cojear hacia adelante. El contacto fue breve, un toque suave e incierto, pero fue suficiente. La cola de Sombra se movió una vez, luego de nuevo, como si algo dentro de él finalmente despertara. La multitud guardó silencio. Incluso la expresión del subastador se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo, Sombra no estaba siendo juzgado, ni medido, ni descartado. Estaba siendo elegido, y mientras Miguel susurraba, «Ahora estás a salvo, muchacho», el héroe roto dio su primer paso hacia casa. El mazo del subastador golpeó la mesa con un golpe sordo. «Vendido», dijo, aunque su voz carecía de su entusiasmo habitual. El momento se sintió extrañamente íntimo, no como una venta, sino como un rescate silencioso que nadie más entendió. La multitud murmuró mientras Miguel entregaba los billetes gastados, su mano firme, su expresión indescifrable. «Señor, ¿está seguro de esto?», preguntó el subastador bajando la voz. «El perro está herido, probablemente no trabajará de nuevo. Podría llevarse uno sano por el mismo precio». Miguel solo asintió. «Estoy seguro». Extendió la mano para tomar la correa que el asistente le ofrecía. Sombra permanecía a unos metros de distancia, los músculos tensos, los ojos fijos en el extraño que había hablado por él. Durante un largo momento, ninguno se movió. Luego, lentamente, Miguel se agachó, su voz baja y tranquila. «Está bien, compa. Ahora estás conmigo». Sombra vaciló. Sus patas se movieron contra el piso de madera, sus orejas moviéndose hacia la voz del hombre. Algo en el tono, no una orden, no lástima, solo un entendimiento tranquilo lo hizo dar un paso cauteloso hacia adelante, luego otro. Cuando su cabeza rozó la mano de Miguel, una onda recorrió la habitación.
Incluso las personas que se habían reído antes guardaron silencio, observando cómo el K9 roto se apoyaba suavemente en el toque, su cuerpo temblando, pero su cola moviéndose solo una vez en confianza vacilante. Ricardo observaba desde el fondo, su pecho apretándose. Esa fue la primera vez que vio a Sombra acercarse a alguien más desde su retiro. Por un momento, Ricardo se sintió dividido entre la tristeza y el alivio. Tristeza de que no fuera él y alivio de que alguien finalmente viera al perro de la manera en que él lo había visto. Miguel dio un tirón suave a la correa, guiando a Sombra hacia la salida. Cada paso fue lento, cuidadoso. La cojera todavía estaba allí, pero ahora llevaba una dignidad tranquila. No debilidad, sino supervivencia. La puerta crujió al abrirse, dejando entrar una ráfaga de aire fresco de la tarde. Sombra miró hacia atrás una vez, su mirada barriendo la habitación que le había dado la espalda. Luego miró hacia arriba al hombre a su lado, el único que no lo había hecho. Juntos salieron a la noche, dejando atrás el ruido, las luces y el pasado que se había negado a ver su valor. El campo se extendía amplio y abierto bajo un cielo naranja que se desvanecía mientras la vieja camioneta de Miguel avanzaba por un camino de terracería. El ruido de la ciudad estaba muy atrás de ellos ahora, reemplazado por el suave zumbido del viento y el ocasional chirrido de grillos. Sombra se sentaba en el asiento del pasajero, la cabeza apoyada contra la puerta, los ojos medio cerrados. Cada bache hacía temblar su pierna lesionada, pero no gimió. Simplemente observaba el mundo pasar. El primer sabor de libertad que había tenido en mucho tiempo. Cuando llegaron a la cabaña, Miguel apagó el motor. La casa se erguía pequeña pero robusta, enclavada al borde de un bosque de pinos cerca de Cuernavaca. El humo se rizaba de una chimenea de ladrillo y un tenue aroma de madera y lluvia colgaba en el aire. «Hogar», dijo Miguel suavemente, mirando hacia el perro. «No es mucho, pero es tranquilo». Sombra inclinó la cabeza, estudiando al hombre. La palabra hogar parecía poco familiar, casi extraña. Sin embargo, algo en la forma en que Miguel la dijo hizo que su cola parpadeara débilmente. Dentro, la cabaña era cálida. Una sola lámpara proyectaba luz dorada sobre los pisos de madera y estantes llenos de libros viejos y fotografías. Había una manta gastada junto a la chimenea, una que Miguel había colocado antes, como si hubiera sabido que Sombra vendría mucho antes de la subasta. Se arrodilló al lado del perro, hablando en ese mismo tono tranquilo. «Has pasado por suficiente, ¿verdad?» Su mano rozó ligeramente sobre el pelaje de Sombra, evitando la cicatriz a lo largo de su pierna. «Arreglaremos esto un día a la vez». La respiración de Sombra se ralentizó. Durante meses, las manos humanas habían significado contención, examen o indiferencia. Pero este toque era diferente, paciente, gentil. Bajó la cabeza, presionando su hocico suavemente contra la palma de Miguel. Miguel sonrió débilmente, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. «Buen chico», susurró. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Sombra yacía sobre la manta, sus ojos parpadeando cada vez que Miguel se movía. No era desconfianza, solo hábito, la vigilancia de un perro que había vivido su vida en peligro. Eventualmente, el agotamiento ganó. Su respiración se estabilizó, profunda y pacífica, el sonido llenando la cabaña silenciosa como un latido del corazón. Miguel se sentó junto a la ventana, una taza de café en la mano, mirando el oscuro bosque más allá. Pensó que estaba salvando al perro, pero mientras observaba al pastor durmiendo, se dio cuenta de la verdad. Tal vez fue Sombra quien lo había salvado a él. Afuera, la noche se profundizó. Adentro, dos almas, ambas marcadas, ambas buscando paz, la encontraron tranquilamente junto a un fuego crepitante. Los días pasaron, suaves y sin acontecimientos, el tipo de tranquilidad que se siente tanto curativa como pesada.
Sombra se ajustó lentamente a su nueva vida en el campo. Cada mañana Miguel abría la puerta, dejando que el viento fresco entrara mientras el pastor alemán cojeaba afuera para olfatear el pasto cubierto de rocío. Las primeras veces miraba hacia atrás como esperando ser llamado o puesto en correa de nuevo. Pero Miguel nunca lo forzó. «Adelante, muchacho», decía suavemente. «Ahora eres libre». A medida que los días se convirtieron en semanas, Sombra comenzó a cambiar. Su pelaje recuperó su brillo. Sus pasos se volvieron más firmes. A veces, cuando Miguel caminaba por los árboles, el perro lo seguía unos metros atrás, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El silencio entre ellos era cómodo, como dos soldados compartiendo una guardia sin palabras. Sin embargo, incluso cuando la paz se asentaba a su alrededor, algo sobre Miguel permanecía distante. Un dolor silencioso detrás de sus ojos firmes. Por la noche, cuando Sombra dormía junto al fuego, Miguel se sentaba en el porche con una placa de identificación gastada en la mano, girándola una y otra vez entre los dedos. El metal estaba rayado, el grabado apenas legible. Lobo, Unidad K9. Había pertenecido a otro perro, su propio compañero. Años atrás, en un lugar lejos de esta tierra tranquila, Miguel había sido médico de combate en el extranjero. Había trabajado con unidades caninas, perros intrépidos que encontraban soldados heridos y despejaban peligros antes de que los humanos pudieran. Entre ellos estaba Lobo, un pastor audaz de ojos cafés que había salvado la vida de Miguel más de una vez. Eran inseparables hasta que una noche todo salió mal. Una explosión en el camino desgarró su convoy. Miguel despertó en la arena, sus oídos zumbando, el humo ahogando el aire. Lobo se había ido. Durante horas, Miguel buscó entre escombros y fuego hasta que lo encontró. Herido, pero vivo. Cargó al perro en sus brazos hasta que llegó ayuda. Pero las lesiones fueron demasiado graves. Lobo no lo logró. El recuerdo lo atormentaba cada noche. Había prometido que no se vincularía con otro perro de nuevo. No podía pasar por esa pérdida una segunda vez. Por eso, cuando había entrado al salón de subastas ese día, no había estado buscando un compañero. Había estado tratando de escapar de su pasado. Pero el destino tenía otros planes. Ahora, mirando dormir a Sombra, el ascenso y descenso de su pecho, el leve movimiento de su pata en sueños, algo dentro de Miguel se ablandó. La vieja culpa, las viejas paredes que había construido comenzaron a agrietarse. Una tarde, una tormenta se desató. El trueno gruñó a través del cielo, sacudiendo las ventanas de la cabaña. Sombra despertó sobresaltado, los ojos abiertos, el cuerpo temblando. Instintivamente se presionó contra la pierna de Miguel. El médico no se alejó. Solo descansó una mano en el cuello del perro susurrando: «Tranquilo, te tengo». Y en ese momento, dos almas rotas, una atormentada por lo que había perdido, la otra por lo que había sido, encontraron algo que ninguna había esperado: paz. Miguel miró hacia abajo la nueva placa alrededor del collar de Sombra, recién grabada. «Sombra, hogar». Sonrió débilmente. «No eres solo mi perro», murmuró. «Eres mi segunda oportunidad». Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de esa cabaña, la oscuridad finalmente tenía luz. La lluvia llegó sin aviso esa noche, un aguacero implacable que azotaba las ventanas de la cabaña, sacudiendo el vidrio como una advertencia. Miguel acababa de terminar de limpiar después de la cena, sus movimientos lentos y deliberados, cuando notó el cambio repentino en el comportamiento de Sombra. El pastor alemán, que había estado durmiendo pacíficamente junto al fuego, levantó la cabeza, las orejas erguidas hacia la puerta. Su cuerpo se puso rígido. Miguel hizo una pausa. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró. Sombra no ladró. Todavía no. Solo miraba fijamente a la puerta, las fosas nasales dilatándose, el cuerpo tenso.
El sonido vino después, débil pero inconfundible, pasos crujiendo grava, luego el chirrido silencioso de una tabla del piso en el porche. Los instintos de Miguel, los instintos del soldado, se activaron. Se movió silenciosamente a la mesa de la esquina donde yacía su linterna, el corazón latiendo firme pero fuerte. La electricidad parpadeó una vez, luego se apagó por completo, sumergiendo la cabaña en la oscuridad. Una forma se movió fuera de la ventana, rápido, luego se fue. Luego vino el crujido de la puerta trasera. No era el viento esta vez, alguien estaba aquí. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, la puerta se abrió con un estrépito. Dos hombres enmascarados irrumpieron adentro, linternas cortando la oscuridad. «¡Quédate abajo!», gritó uno, agitando una palanca. El otro pateó una silla, escaneando la habitación en busca de objetos de valor. Miguel levantó la mano lentamente, tratando de mantenerlos calmados. «Llévense lo que quieran», dijo uniformemente. «No hay necesidad de esto». Pero Sombra ya había decidido que sí la había. Con un gruñido profundo y gutural que parecía surgir de la tierra misma, el pastor alemán se lanzó hacia adelante. El dolor atravesó su pierna lesionada, pero no le importó. Se abalanzó sobre el intruso más cercano, los dientes hundiéndose en el brazo del hombre. La linterna cayó al suelo, girando salvajemente. «¡Quítenmelo!», gritó el hombre sacudiéndose. Sombra se mantuvo firme, los ojos ardiendo. Un soldado renacido en medio del caos. El segundo hombre balanceó su palanca, golpeó el costado de Sombra con un golpe nauseabundo. «¡Sombra!», gritó Miguel, agarrando un bate de madera de al lado de la puerta. Balanceó fuerte, golpeando la palanca de la mano del hombre. Estalló una pelea, rápida, brutal, desesperada. La tormenta afuera enmascaraba el caos adentro. El hombre que Sombra había mordido tropezó hacia atrás, sangrando, y corrió hacia la puerta. El otro lo siguió, tropezando con la silla caída en pánico. En segundos se habían ido, tragados por la lluvia y la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel dejó caer el bate y se volvió hacia su perro. Sombra yacía cerca de la chimenea, el pecho jadeando, su pelaje mojado y enmarañado. Su pierna sangraba donde la palanca había golpeado. Aún así sus ojos estaban abiertos, mirando a Miguel, esperando su orden, esperando saber que había hecho bien. Miguel cayó de rodillas a su lado, la voz temblando. «Lo hiciste, muchacho, nos salvaste». Sus manos temblaban mientras presionaba un paño contra la herida. Sombra gimió suavemente, la cola dando un golpe débil contra el piso. La lluvia continuaba martillando contra las ventanas, el trueno retumbando en la distancia. Miguel acunó la cabeza del perro, susurrando entre lágrimas. «No estás roto, ¿me oyes? Eres un héroe». Afuera, las sirenas comenzaron a aullar, distantes, pero acercándose. Dentro de la cabaña, un perro herido y un hombre roto se sentaron juntos, rodeados de muebles volcados y vidrios rotos, pero vivos. Y por primera vez en años, ambos sabían lo que significaba tener algo por lo que luchar de nuevo. Las sirenas crecieron más fuertes, cortando el sonido de la lluvia mientras las luces rojas y azules parpadeaban contra las paredes mojadas de la cabaña. Miguel sostenía a Sombra en sus brazos cerca de la chimenea, sus manos temblando mientras trataba de detener el sangrado. La respiración del pastor alemán era superficial, su cuerpo flácido pero cálido. Cada ascenso y descenso de su pecho se sentía frágil, como si en cualquier momento pudiera detenerse. «Quédate conmigo, muchacho», susurró Miguel, la voz quebrándose. «Has luchado contra cosas peores. Puedes luchar contra esto también». Los ojos de Sombra se abrieron brevemente. Dio un gemido débil, presionando su cabeza débilmente contra el brazo de Miguel. Incluso con dolor, no tenía miedo. Estaba calmado, la misma calma que una vez había llevado en el campo al lado de su guía.
La puerta se abrió de golpe y 2 oficiales de policía entraron corriendo, seguidos por paramédicos. Uno de ellos se quedó paralizado cuando vio al perro en el suelo. «Ese es el pastor», murmuró, «el que derribó a esos ladrones». Miguel levantó la vista, empapado en sudor y lluvia. «Necesita ayuda, por favor». Los paramédicos se movieron rápidamente evaluando la herida. «Ha perdido mucha sangre», dijo uno, envolviendo una venda alrededor de la pierna de Sombra. «Lo estabilizaremos, pero necesita un veterinario inmediatamente». Mientras trabajaban, Ricardo apareció en la puerta, el uniforme empapado, los ojos abiertos. Había escuchado la llamada llegar a través de la radio y reconoció la dirección instantáneamente. Cuando su mirada cayó sobre Sombra, se congeló. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. «Sombra», susurró. El perro se movió débilmente ante la voz familiar, sus ojos abriéndose apenas lo suficiente para verlo. Ricardo cayó de rodillas junto a Miguel, la emoción inundando su rostro. «Lo salvaste», dijo, la voz temblando. Miguel negó con la cabeza. «No», murmuró, «él me salvó a mí». Los 2 hombres intercambiaron una mirada, una de respeto, tristeza y gratitud compartida. Ninguno volvió a hablar. No tenían que hacerlo. Los paramédicos levantaron a Sombra en una camilla y lo llevaron bajo la lluvia. Mientras lo cargaban en la van, Miguel presionó una mano contra su pelaje. «Hiciste bien, soldado», susurró, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «Hiciste bien». Las puertas se cerraron y la sirena volvió a aullar, desvaneciéndose en la distancia. Horas después, Miguel estaba sentado afuera de la clínica veterinaria con Ricardo, ninguno diciendo mucho. La lluvia había parado, pero el silencio llevaba el peso de todo lo que ambos habían perdido y todo lo que ese perro les había devuelto. Finalmente, Ricardo habló suavemente. «Sabes, solía pensar que él necesitaba ser salvado», dijo, «pero tal vez siempre fue él quien nos salvaba a nosotros». Miguel asintió, los ojos fijos en la luz tenue que brillaba a través de la ventana de la clínica. «Sí», susurró, «eso es exactamente lo que hace». Y adentro, luchando a través de la noche, el corazón de Sombra seguía latiendo, firme, fuerte e inquebrantable. La mañana llegó suavemente con la luz del sol derramándose a través de las ventanas de la clínica. La lluvia había lavado el mundo limpio, y el caos de la tormenta se sentía como un recuerdo distante. Miguel se sentaba en una dura silla de plástico junto a la puerta, los ojos fijos en las persianas cerradas de la sala de tratamiento. No había dormido. Cada hora durante la noche había preguntado al veterinario la misma pregunta: «¿Va a estar bien?». Al amanecer, la puerta finalmente se abrió. La veterinaria, una mujer mayor con ojos amables, salió, sus guantes todavía manchados ligeramente de rojo. «Es un luchador», dijo, ofreciendo una sonrisa cansada. «Estuvo cerca, pero va a estar bien». Miguel exhaló lentamente, enterrando su rostro en las manos. Por primera vez en años, el peso en su pecho se alivió. Cuando levantó la vista, Ricardo estaba parado en la puerta, todavía en uniforme, círculos oscuros bajo sus ojos. «¿Te importa si lo veo?», preguntó en voz baja. Adentro, Sombra yacía sobre una manta, vendado pero respirando firmemente. Su cola dio un golpe lento y débil en el momento en que los vio. Ricardo se arrodilló a su lado, la emoción apretando su garganta. «Hola, compa», susurró. «Todavía salvando vidas, ¿eh?». Sombra respondió con un gemido suave, su pata moviéndose hacia la voz familiar. La mano de Ricardo tembló mientras acariciaba su pelaje, los años de arrepentimiento y culpa finalmente rompiéndose. «Debí haber luchado más por ti», murmuró. «Nunca dejaste de ser un héroe». Miguel estaba cerca, en silencio. No interrumpió. Solo observó mientras 2 viejos compañeros se reconectaban, el vínculo entre ellos tácito pero indestructible. Después de una larga pausa, Ricardo se volvió hacia él.
Te debo más de lo que puedo decir, dijo. Le devolviste lo que el resto de nosotros le quitamos. Propósito. Miguel negó con la cabeza. Él me dio lo mismo, respondió suavemente. Unos días después, la palabra se extendió por la Ciudad de México. La historia del perro policía retirado que derribó a los ladrones a pesar de su lesión. El departamento organizó una pequeña ceremonia para honrarlo. Llegaron reporteros, las cámaras parpadearon y los oficiales se alinearon en los escalones fuera de la comandancia de Tlalpan. Cuando Miguel y Sombra llegaron, estalló el aplauso. El comandante se adelantó, colocando una medalla alrededor del cuello del pastor. Por valor, lealtad y servicio más allá del deber, dijo. Sombra estaba orgulloso junto a Miguel y Ricardo, la cola moviéndose lentamente, los ojos brillantes con reconocimiento. Por primera vez desde su lesión, no era el perro olvidado en el salón de subastas. Era un héroe de nuevo, no por lo que había hecho en el pasado, sino por el corazón que nunca dejó de luchar. Y mientras la multitud vitoreaba, Ricardo se inclinó y susurró. «Bienvenido a casa, compa». Sombra lamió su mano, el saludo más simple y puro de todos. Pasaron las semanas y la historia del perro policía, olvidado que encontró su propósito de nuevo, se extendió mucho más allá de la ciudad. Los medios de noticias lo llamaron milagroso. Las redes sociales desbordaron mensajes de personas de todo el mundo. Fotos, dibujos y cartas dirigidas a Sombra, el héroe que nunca se rindió. Pero para Miguel y Ricardo, el verdadero milagro no estaba en la fama. Estaba en las mañanas tranquilas que siguieron. Cada día comenzaba de la misma manera, la cabaña bañada en luz dorada, Sombra acostado cerca del porche, su pierna vendada recuperando lentamente su fuerza. Miguel tomaba su café mientras Ricardo, que ahora visitaba seguido, lanzaba una pelota de tenis gastada suavemente a través del patio. Sombra la perseguía en su propio ritmo desigual, parte carrera, parte salto, corazón completo. Cada regreso, cada movimiento de cola, cada ladrido llevaba un sentido de orgullo y sanación que las palabras no podían capturar. Para Sombra, el dolor del pasado se había desvanecido en algo más suave, un recuerdo en lugar de una herida. Para Miguel, el vacío que una vez atormentaba su vida tranquila se había ido. Y para Ricardo, quien una vez se alejó de su compañero, cada visita era una promesa cumplida. Una tarde, llegó una carta del departamento de policía de la ciudad. Era una invitación. El departamento estaba organizando una ceremonia especial, un tributo para honrar a los K9 retirados que habían servido con distinción. Y en la parte superior de la lista, escrito en letras grandes, había un nombre. K9 Sombra, premio al valor por servicio. Cuando llegó el día, el patio del ayuntamiento de Tlalpan estaba lleno. Los oficiales estaban en filas ordenadas, sus uniformes planchados y relucientes. Una alfombra roja se extendía hacia un escenario decorado con pancartas azules y doradas. En la primera fila se sentaban Miguel y Ricardo, con Sombra entre ellos, usando su nuevo collar pulido hasta brillar suavemente. Su andar todavía era desigual, pero sus ojos, brillantes, calmados y orgullosos, eran firmes. Mientras caminaban hacia el escenario, la multitud estalló en aplausos. Algunos oficiales saludaron, otros se secaron las lágrimas. Incluso extraños aplaudieron, conmovidos por la vista de un perro que una vez había sido abandonado bajo las luces de la subasta, ahora parado alto, lado a lado con sus dos humanos. El comandante de policía subió al micrófono, la voz espesa con emoción. Esta ciudad tiene una deuda con un héroe que no pidió nada y lo dio todo. Incluso con dolor, incluso cuando fue olvidado, nunca dejó de proteger a otros. Sombra nos recuerda que el valor no se trata de fuerza, se trata del corazón. Se volvió gentilmente, colocando una medalla reluciente alrededor del cuello del pastor alemán. La multitud se puso de pie, el aplauso atronador resonando por la plaza abierta.
Las cámaras parpadearon, pero para Miguel todo se difuminó. Lo que veía no eran las luces ni el aplauso. Era Sombra mirándolo hacia arriba, la cola moviéndose suavemente, los ojos llenos de paz. Después de la ceremonia, los tres se pararon afuera mientras el sol comenzaba a ponerse. Ricardo de un lado, Miguel del otro, y Sombra entre ellos. El cielo ardía naranja y dorado, el mismo tono que había seguido su primer viaje a la cabaña. Ricardo se rió suavemente, agachándose junto a su viejo compañero. «¿Sabes? Solía pensar que nunca dejarías de trabajar», dijo. «Supongo que tenía razón». Miguel sonrió, colocando una mano sobre el lomo del pastor. «Solo encontró una nueva misión», dijo en voz baja. «Recordarnos que las segundas oportunidades son reales». Sombra se apoyó en ellos, la medalla tintineando suavemente contra su pecho. El viento rozó su pelaje, llevando los sonidos tenues de risas y aplausos todavía resonando detrás de ellos. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre la ciudad, el viejo héroe se acostó a los pies de Miguel, la cabeza descansando gentilmente sobre su pata. Sus ojos se cerraron, no por dolor, sino por paz. El tipo que solo viene cuando un alma sabe que está en casa. Y en esa luz dorada, rodeado de amor, la historia de Sombra llegó al círculo completo. De olvidado a encontrado, a para siempre recordado. Porque los verdaderos héroes, sin importar cuántas cicatrices lleven, nunca realmente se desvanecen. Y así llegamos al final de esta historia. Si te conmovió tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal y te quedes con nosotros para más historias que tocan el corazón. Me encantaría que compartieras en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la historia de Sombra, o si alguna vez has tenido una experiencia con un perro rescatado. Tus historias son importantes para nuestra comunidad, y cada comentario hace que este espacio sea aún más especial. Comparte este video con alguien que ame a los perros tanto como tú. Nos vemos en el próximo video y recuerda, los verdaderos héroes nunca se desvanecen.